¿Por qué? Porque lo peor va a venir ahora. Una vez que se terminen los subsidios de los ERTE, una vez que se terminen las medidas excepcionales, como os digo, los grandes empresarios están, y los medianos, los de los hoteles, los de la hostelería, los de la limpieza, las empresas públicas, sean laborales, sean personal funcionaria, para dar un paso más en la función de desposeernos de nuestros derechos laborales, sociales, de servicios públicos, etcétera, etcétera. Tenemos que estar, valga la expresión, con la escopeta cargada, preparados para en que se dé el pistoletazo de salida, aparte de seguir actuando, como los sindicatos que estamos aquí, lo estamos haciendo con las denuncias que ponemos, con las denuncias ante la opinión pública que hacemos, con las denuncias que vamos a poner los juzgados que estamos poniendo, ante la Inspección de Trabajo, ante la Fiscalía, etcétera. Lo que tenemos es que estar preparados y desde el pistoletazo de salida no dar tregua ni un solo momento a la patronal, ni al gobierno, ni a la banca, ni a los que son los causantes de nuestros males. Aquí lo que se trata es de que se arbitren medidas reales que empiecen a cambiar la situación en la que estamos viviendo. Es el momento idóneo. Si este gobierno tuviera realmente la intención de dar un cambio a nuestra existencia, dar un cambio a repartir, a aplicar justicia social, como decía el compañero, la disminución de la jornada laboral. Llevamos 100 y pico años con la misma jornada laboral, o 100 años con la misma jornada laboral. Ahora, por mor de las nuevas tecnologías, por el cambio que se está produciendo estructuralmente en todo el mundo, es el momento de hacer un descenso de la jornada laboral, es el momento de aplicarla. Es el momento de reforzar los servicios públicos, de blindarlos, de que no se puedan cambiar. Es el momento de apostar por la ecología, por el futuro, por el desarrollo sostenible. No se puede tolerar, en este caso, antes estábamos hablando del Gobierno de Madrid, ahora estamos hablando del Gobierno de la Administración Autonómica, el Gobierno de la Junta de Andalucía, que se aprovechen estos momentos para sacar de una tacada 34 proyectos que estaban parados por medio ambiente porque eran contrarios a las leyes que vigilan la naturaleza y el medio ambiente. Es inaceptable que, aunque no en nuestro ámbito porque no es Andalucía, pero que en Madrid, en Murcia y seguramente aquí lo vamos a ver dentro de poco, trabajadores públicos, trabajadores sanitarios se estén despidiendo ahora mismo porque ya se ve el fin de la gran crisis de la pandemia del momento. Porque no tienen la intención, la administraciones públicas, igual que no tienen la intención los bancos, ni los empresarios, ni el capital, de que esto cambie. ¿Por qué despiden ya a los trabajadores sanitarios? Porque ellos no tienen la intención de que esto cambie, sino de que esto permanezca igual. Ir quitando de lo público para entregárselo a lo privado. Todo esto es lo que nos daría la esperanza de pensar que iba a producirse un cambio. Como lo dudamos mucho, pues tenemos que ser nosotras y nosotros desde la calle, desde los sindicatos alternativos de clase, combativos, los que tenemos que ir propiciándolo. Tenemos que hacer una gran base, tenemos que empeñarnos en la aplicación de una carta de derechos, no me sale ahora mismo la expresión, que recoja derechos fundamentales de la ciudadanía y de los trabajadores y las trabajadoras que no se puedan tocar. Tenemos que ir hacia una renta básica. Tenemos que ir a que se reparta el trabajo, porque ese es el futuro. Lo contrario es apostar por la crisis permanente, es apostar por todo lo contrario a la justicia. Me gustaría solamente hacer dos apuntes más, porque me estoy enrollando mucho más de la cuenta, disculpad compañeros y compañeras, y serían dos. Es un momento magnífico para darle una solución al problema estructural que sufren los trabajadores del campo en Andalucía, a los jornaleros. La maldita, irrechazable, y desde este sindicato se ha rechazado siempre y se sigue rechazando ahora, política del subsidio. No queremos más subsidios, queremos trabajo para la gente del campo. Queremos que se abola, que se quite de en medio la abolición del requisito de las peonadas, que convierte en un mercachifleo un derecho que debería ser un derecho de trabajadores y las trabajadoras para cobrar ya sea el subsidio o el paro agrario. Sería un momento excelente para quitarlo. Y ya está, me dejo algunas cosas en el tintero, pero no quiero desaprovechar la ocasión para exigir a la Junta de Andalucía la remisión de nuestra compañera Vanessa Sánchez, limpiadora
de la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, que ha sido despedida por Gustavo Adolfo Rodríguez, que es el delegado territorial de la Junta de Andalucía en Granada, después de llevar 11 años en su trabajo y que ha sido represaliada por ser delegada sindical del SAT. De la misma manera que los compañeros de CGT lo sabemos, de la misma manera que los compañeros de ustedes lo sabemos, en muchos casos sufren sus delegados, sus compañeros que están dando la cara, la persecución sindical. Nosotros, entre todos los casos, tenemos el de Vanessa. La campaña, encerrado o sin encerrar, se sigue desarrollando. Y mañana miércoles tenemos un nuevo asalto de la campaña esta que estamos llevando a cabo. Un saludo a todos y disculpad que haya hablado un poquito más de la cuenta. Gracias. Muy bien, gracias Paco. Damos paso a Javier Valdés. Hola, buenas. En relación a qué nos han parecido las medidas, podemos dar... Si empezamos desde el principio, bueno, el principio, como se está diciendo en algunos círculos, si fue temprano o no, fue tardío, no lo vamos a valorar porque es verdad que vamos a decir que esta enfermedad es una enfermedad totalmente nueva. Parece ser que toda la información que venía de China, bueno, se está poniendo actualmente alguna de ellas en duda, con lo cual la única experiencia que teníamos era la de Italia, no vamos a valorar esa cuestión. Lo que sí nosotros valoramos muy negativamente fue, y que bajo nuestro punto de vista fue una tremenda irresponsabilidad, es el retraso injustificable en la paralización absoluta de todos los sectores económicos, excepto los que se tuvieron que considerar como esenciales. En un momento en el que el repunte de la enfermedad era exponencial y en un momento en el que se admitía que en los mercados internacionales no existía materiales prácticamente que comprar para que un Estado pudiera hacer acopio, se estaba lanzando a los trabajadores y a las trabajadoras en esos primeras semanas prácticamente a los brazos de la enfermedad o al riesgo y el riesgo para su familia, lo cual ha sido bajo nuestro punto de vista una imprudencia brutal, la paralización de 2 semanas, el retraso en la paralización de 2 semanas de toda actividad económica, que ha puesto en riesgo a sectores muy vulnerables de la clase trabajadora. En el segundo punto, otra cuestión que hacemos una valoración, y yo creo que aquí tienen responsabilidad todas las administraciones del Estado y las administraciones, digamos, regionales, es el tema de la desprotección total y absoluta de nuestro personal sanitario y sociosanitario. Insistimos nosotros mucho en eso porque creemos que gran parte de las infecciones tienen que ver con que los centros sanitarios se pudieron en algún momento de esta crisis pudieron convertirse en focos de transmisión de la enfermedad, precisamente por la desprotección que tenían estos trabajadores y trabajadoras. Y por lo tanto, no es comprensible cómo llevamos cerca de 50 días de confinamiento, 40 y tantos ya, y todavía faltan equipos de protección o no se hacen test de forma periódica. Esto es una auténtica barbaridad. Responsables son tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos. Otra de las cuestiones que nosotros valoramos o que queremos poner en el punto de mira son el tema de los ERTE. El tema de los ERTE hemos visto como muchas empresas han hecho ERTE y continuaban yendo los trabajadores a trabajar, solo que el 70% del salario se lo pagábamos entre todos y entre todas y el 30% lo pagaba la empresa. Tenemos que tener presente una cosa, tenemos que tener presente que debido a cómo se gestionó la última crisis económica, aumentó el número de ricos, aumentó la brecha, digamos, la fractura social, es decir, entre los sectores más empobrecidos, que muchos de ellos son clase trabajadora, ¿no? Estamos hablando de los working poor, y los sectores más enriquecidos, y esto debido a que la última gestión de la crisis fue una gestión muy favorable a las grandes fortunas y muy favorable a quienes nos metieron en esa crisis. Nosotros pensamos que ahora, por lo menos, tenemos que preguntarnos si hay empresas que tienen que suspender la actividad por la razón que sea y no han tenido beneficios, por lo menos plantearnos quién debe de pagar esos salarios. Porque si lo estamos pagando entre todos y entre todas, que yo creo que esos salarios se tienen que seguir pagando, ojo, pero si los pagamos entre todos y entre todas,
después lo que le estamos dando una patada para adelante al problema, y el problema del crédito lo vamos a tener, y por lo tanto yo estoy de acuerdo con Paco que vamos a tener que desde el minuto cero del desconfinamiento empezar a dar guerra, porque si no van a venir de nuevo por segunda vez en menos de 10 años a buscar y a hurgar en nuestros bolsillos. El segundo, y ya me refiero a cuestiones concretas de la Junta de Andalucía, una cuestión que nos parece bochornosa, absolutamente bochornosa, es la prohibición de hacer denuncias por parte del personal sanitario. En una circular del 1 de abril, remitida a todo el personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud, se les dijo que no podían dar información relativa a los materiales y en las condiciones en las que se estaba desarrollando esta campaña, ¿no? Por lo tanto, si había una prohibición y una posible sanción a este personal. Esto nos parece bochornoso, máximo cuando estamos en una de las comunidades que tiene una de las tasas de personal sanitario más altas de todo el Estado, con lo cual esto nos parece absolutamente aberrante. Luego, otra de las cuestiones, ya lo habéis dicho, las nuevas contrataciones deben de consolidarse como forma de recuperar el terreno de la sanidad pública. ¿Qué va a pasar después de esta crisis? Me explico. Hay muchas de operaciones y muchas intervenciones que se están posponiendo después de la crisis porque efectivamente los recursos se están destinando a paliar la cuestión del COVID-19. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con las listas de espera después? Si lo que están haciendo gran parte de estos gobiernos, como bien habéis apuntado, regionales, es que a los contratados ya en el mes de mayo se les va a despedir a los nuevos contratados, ¿qué va a ocurrir con esas listas de espera? Etcétera, etcétera. Nosotros sospechamos que lo que hay detrás de esto es que de nuevo se volverán a remitir a parte de esos enfermos a la sanidad privada, con lo cual es un negocio redondo para los amiguetes del capital esta cuestión, cuando además lo que ha puesto sobre la mesa la crisis del COVID-19 es que haber recortado la sanidad pública ha sido criminal y ha costado vidas. Y como último, cuestión más referente al ámbito, sabéis que usted, bueno, aunque tiene otros sectores, pero sobre todo tiene el sector más importante, uno de los que está más representado es el sector de educación, y aquí sí que decide alguna cuestión. Y que nosotros hemos denunciado y que seguimos denunciando desde nuestro sindicato. Cuando a principio de esta crisis se suspenden las clases, se nos dice que tenemos que teletrabajar, pero ocurre una paradoja. Nosotros tenemos que teletrabajar, tenemos que hacer todo el trabajo burocrático que conlleva una nueva situación y decir cómo vamos a evaluar, etcétera, etcétera, pero las bajas no se van a cubrir. Con lo cual, por un lado, se nos está diciendo que tenemos que teletrabajar, pero por otro lado, de todas formas, nos están diciendo que cómo no es importante lo que de todas formas hacemos, para qué vamos a cubrir las bajas. Esto es una total aberración y una total falta de respeto a los trabajadores y las trabajadoras de la educación pública andaluza. Si nosotros tenemos que teletrabajar porque de todas formas podemos dar incluso continuidad a los contenidos, no se puede no sustituir una baja, porque o nuestro trabajo es importante o no es importante, pero no puede ser para fastidiar a los trabajadores y trabajadoras importante y no importante a la vez, y de forma que no cubrimos la gran cantidad de bajas. Las bajas empezaron a cubrirse, pero se han cubierto de forma tan ridícula que hay a día de hoy muchos, incluso tutores y tutoras, que tienen una gran carga de trabajo con esta crisis que no están siendo cubiertos y por tanto no sabemos muy bien cómo van a resolver esa situación los centros. Esto como crítica a las medidas que se están tomando. Alternativa que nosotros hemos dibujado, ¿no? Que nosotros hemos dibujado, sabéis que, bueno, no se estructura, un sindicato no estructura bien las alternativas como si fuera un partido político, pero es verdad que sí se dibujan algunas, que son las que voy a exponer. La primera de ellas es el máximo, poner como prioridad número 1, bajo nuestro punto de vista, la protección del personal sanitario y sociosanitario. Esa debería de ser la primera medida que tuviese cualquier gobierno que quisiera atajar esta crisis. Ahora mismo hay que poner todo el empeño en que se tengan todos los materiales de protección. Ya han pasado las primeras semanas, hemos superado el desabastecimiento, 1, de los mercados internacionales y 2, de los stocks que ya estaban deteriorados, los stocks de la sanidad pública por los recortes. Esa fase se ha tenido que superar, con lo cual toda la urgencia hay que ponerla en la protección del personal sanitario, en hacerles los test periódicamente que se tengan que hacer. Después, el tema del aumento de la partida presupuestaria para la sanidad pública, más material y más personal.
es necesario estabilizar a todos esos trabajadores. Recordamos que ya un sindicato asambleario en Madrid, el MAT, nos recordó que con todas las nuevas contrataciones